Alpine ha confirmado que a partir de la temporada 2026 llevará motor Mercedes y también caja de cambios. Así que, lo primero que hay que decir, Mercedes mantendrá la cifra actual de clientes. Porque sí que es verdad que se va Aston Martin a Honda a partir de 2026, pero entra Alpine. Así que las gallinas que entran por las que van saliendo. Y como decía, es una noticia que se daba prácticamente por hecho y solo faltaba el anuncio oficial. Recordemos que la marca francesa ya confirmó hace tiempo que cortaba el desarrollo de la unidad de potencia de 2026 y que se convertiría en equipo cliente. Y es verdad que, bueno, hubo muchísimo revuelo entre los trabajadores de Viry-Châtillon que lucharon por mantener ese proyecto de Fórmula 1 e incluso hubo protestas, hubo llamadas de atención a la cúpula directiva. De hecho, yo estuve hace muy poquito en Viry-Châtillon para ver la fábrica de Nissan de Fórmula E, que está justo al lado de la de Alpine, y se podía ver perfectamente que la fábrica de Alpine tenía un montón de carteles que dejaban claro pues el descontento de los trabajadores. Y eso ya se enseñó en este canal de Twitch. Pero bueno, el caso es que ya se confirmó que dejarían de hacer el motor de 2026 y todas las miradas pues apuntaban hacia Mercedes. Y efectivamente, hoy se ha hecho oficial el anuncio con estas palabras. El equipo Alpine de Fórmula 1 y Mercedes-Benz firman un acuerdo por la unidad de potencia y la caja de cambios. El acuerdo plurianual permitirá que Mercedes-Benz suministre unidades de potencia al equipo Alpine durante la nueva era de regulaciones desde 2026 hasta al menos 2030. Y además de la unidad de potencia, el equipo también recibirá cajas de cambios de Mercedes a partir de la temporada 2026. Y aquí viene la primera curiosidad del anuncio. Porque por un lado confirman que recibirán la unidad de potencia desde 2026 hasta como mínimo 2030, pero por el otro lado hablan de recibir las cajas de cambio a partir de la temporada 2026, sin fecha de cierre, por así decirlo. Y digo que es la primera curiosidad porque en la web oficial de la Fórmula 1 han dicho que Alpine planea producir su propia caja de cambios en Enstone a partir de 2027. Así que, ojito, porque me estoy acordando ahora que yo ya traje aquí una teoría bastante loca sobre Alpine, y si esto se cumple, el primer paso con la caja de cambios casi que ya lo habrían dado, ¿no? Obviamente la teoría que yo traje, ya dije en su momento que era un poquito fumada, era una locura, básicamente era casi robarle todo el conocimiento a Mercedes para después volver a hacer la unidad de potencia en casa. Pero bueno, eso de que digan que la caja de cambios la tendrán a partir de 2026 y que desde la web de la Fórmula 1 digan que puede que empiecen a producir la suya propia en Enstone a partir de 2027, bueno, ya me ha dejado ahí un poquito pensando un poquito. Pero bueno, más allá de eso, hay que decir que Alpine ha estado en conversaciones con otros fabricantes, no solo con Mercedes, y por supuesto, también hay que decir, por si alguien no lo tiene muy claro, que Alpine seguirá teniendo su propio motor en 2025. De hecho, desde Alpine, para terminar el comunicado, han dicho que el equipo sigue concentrado en rendir de la manera más sólida posible en las temporadas 2024 y 2025. Y ahora, pues, tengo que decir que me da un poquito de pena. Me da un poquito de pena porque es verdad que Alpine, o Renault, como queráis llamarlo, no ha estado a la altura de lo que se esperaba de ellos en los últimos años. Pero siempre da pena que se marche un fabricante histórico, que en su palmarés cuenta con 169 victorias en grandes premios de Fórmula 1, me refiero a fabricantes de motores, ¿eh? Y hablamos de, bueno, la marca que llevó el motor turbo a la Fórmula 1, hablamos de un fabricante de motores que ha hecho campeones a pilotos como Nigel Mansell, Alain Prost, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel. O sea, son muchos pilotos los que han ganado carreras y títulos motorizados por Renault, y la Fórmula 1 pues pierde esa esencia, por así decirlo, ¿no? Así que hoy es un día un poquito triste. Por lo menos para mí, yo no sé los demás, no sé qué opinará cada uno, pero a mí me da un poquito de pena. Y me da más rabia todavía pensar que lo anuncian hoy para que la gente del equipo no esté tan cabreada. Porque claro, hay que decir que Alpine viene de hacer su mejor gran premio de la temporada en Brasil, en el que consiguieron un doble podio y pasaron de la 9ª posición del campeonato a la 6ª. Y claro, se desató un poquito la locura en el equipo.
Y ahora, pues, unos días después, con el equipo en pleno éxtasis, que saquen este acuerdo con Mercedes para que sea un poquito menos doloroso, a mí me da un poquito que pensar y no me gusta. Yo creo que es una estrategia que juega un poquito con los sentimientos de la gente y es una estrategia que me encaja bastante con el perfil de Flavio Briatore, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, a ver, ¿por qué se llega a todo esto? Pues está muy claro que los dos grandes motivos son tanto la falta de resultados como el factor económico. Está muy claro, porque por un lado tenemos a Alpine, que no ha terminado de definir ese plan que le tenía que llevar hasta lo más alto de la parrilla y que los resultados pues no han acompañado, porque no han sido buenos en los últimos años. Pero es que no solo en los últimos años, sino que desde que volvieron a la Fórmula 1 con equipo propio en 2016, no ha habido ningún año en el que hayan superado la cuarta posición en el campeonato de constructores. Y además hay que decir que han tenido como unos altibajos muy severos, ¿no? Porque en 2016 vuelven y son novenos. En el 17, sextos. En el 18, cuartos. Y claro, ahí parecía que la línea era ascendente. Y el equipo, hay que decirlo, prometía bastante. De hecho, lograron convencer a Daniel Ricciardo para que dejase Red Bull y fichase por Renault. Que eso ya es algo bastante destacable. O sea, dejar un equipo que en aquel entonces no peleaba por el título, pero ganaba carreras, y lo convencieron para que dejase Red Bull y fichase por Renault. Entonces, algo muy destacable. Pero de repente llegamos al año 2019 y de la cuarta posición de 2018 caen a la quinta en 2019. Pasamos ahora al año 2020 y el equipo vuelve a ser quinto. Y ojo, hay que decir que fue quinto, pero también gracias a la estrepitosa caída de Ferrari por aquel motor ilegal que tenían en 2019, aquel acuerdo privado con la FIA y todo ese bajón de rendimiento que hizo que Ferrari pues no fuera el equipo que realmente es, ¿no? ¿Qué pasa en 2021? Que se mantienen de nuevo en la quinta posición. Y ahora sí, en 2022 vuelven a esa línea ascendente con el cambio de reglamento. Y de hecho, pese a la mala fiabilidad que tuvieron, ¿no? Porque especialmente en el coche de Fernando Alonso, que hubo tantos problemas mecánicos, pudieron terminar en la cuarta posición. Y como decía, parecía que seguían esa línea ascendente, pero de repente termina ese primer año del cambio de reglamento, que fue 2022, llegan a 2023 y caen de nuevo a la sexta posición. Entran otra vez en esa línea descendente. Y ya en este año 2024 hay que decir que el inicio de la temporada fue desastroso. Empezaron seguramente teniendo el penúltimo coche de la parrilla. Yo no sé si estaban ahí con Sauber, pero sí que es verdad que han sabido recomponerse un poco y gracias sobre todo a ese Gran Premio de Brasil, que fue un poco caótico y ese doble podio les dio 33 puntos, pues gracias a eso han pasado de la novena posición a la sexta. Pero claro, toda esa falta de resultados que vemos en todos estos años que ha estado Alpine, Renault en la Fórmula 1, pues hay que decir que en todo eso el rendimiento del motor ha contado mucho. Porque realmente Renault en toda la era híbrida no ha tenido un motor a la altura de la competencia. Y buena prueba de ello es que Red Bull, o sea, un equipazo como Red Bull, el todopoderoso equipo Red Bull, con motor Renault, solo era capaz de ganar alguna que otra carrera. Y sin embargo, cuando se juntaron con Honda, a partir de 2021, llegaron los títulos. Entonces, bueno, hablamos de un equipo Alpine que ha querido ir a por títulos y que de hecho convenció a Fernando Alonso para volver a la Fórmula 1 y para intentar ir a por ese tercer título, pero se han quedado por el camino y lo máximo que han conseguido han sido una cuarta posición en el campeonato. Entonces no se han cumplido los resultados que querían, así que hay que tomar medidas, obviamente. Si a todo esto le juntamos que el apartado económico tampoco ayuda, pues aquí tienes las grandes razones del anuncio, ¿no? Ya ha dicho Luca De Meo en alguna ocasión que su prioridad ahora es ganar dinero con la Fórmula 1 y por eso anunció pues, que se cortaría el desarrollo de la unidad de potencia, por eso trajo a Briatore, por eso Jack Doohan será piloto de Alpine en 2025, que ahí tengo también por ahí otra teoría con Doohan que ya la subimos en este canal. Por eso se han despedido también a 300 trabajadores.
y que de hecho se espera que caigan más. Entonces se han tomado un montón de medidas en torno al factor económico y bueno, pues tampoco hay que engañar a nadie, ¿no? Porque al final desarrollar una unidad de potencia de Fórmula 1 cuesta una barbaridad de millones de euros, y si inviertes todo ese dinero para tener seguramente el peor motor de la parrilla y además sin clientes, estamos hablando de quemar billetes, básicamente. Entonces, por un lado es entendible la decisión del grupo Renault, porque van a ahorrarse mucho dinero y seguramente tendrán mejores resultados con el motor Mercedes. Pero como decía antes, pues no deja de ser una decisión que me da bastante pena. Y no deja de ser una decisión que vuelve a poner de manifiesto que quizá el reglamento de 2026 pues no es tan bueno como nos querían vender. Porque sí, lograron atraer a Audi, pero ahora se nos va Renault. Y de hecho hace poco hablamos aquí en este canal de que bueno, ya se está diciendo que Audi va a vender un paquete de acciones a Qatar, y veremos si en el futuro no nos sorprenden con algo más, porque hay que decir también que el grupo Volkswagen está ahora mismo en una situación un poquito delicada. Así que, como mínimo, lo que puedo decir es que esta decisión de Renault me da pena, pero es la que es. Alpine llevará motores y cajas de cambios Mercedes a partir de 2026, y a partir de ahí, pues ya se verá.